Abogado en Casa, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Señoras y señores televidentes, bueno, ya estamos aquí nuevamente con ustedes para acompañarlos en uno de los programas que a ustedes les guste, y es precisamente Abogado en Casa. Hoy tenemos un tema bastante importante, al que ustedes van a estar muy atentos porque ya están cómodos ahí en la sala de su casa, descansando, y además porque este tema es de interés general. Hoy nuevamente con el doctor Sadi Martín Pérez hemos escogido por sugerencia de los televidentes el tema sobre el contrato laboral. Dígase, a todos ustedes no les interesa este tipo de temas, esta calidad de información que les vamos a llegar a todos ustedes en las casas. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Sadi Martín Pérez para que nos cuente cómo le fue el fin de semana y además para que entremos en coordinación con el tema. Gracias, Luzma, muy amable, muy buenas tardes a ti y a tu amable audiencia en relación con mi presencia en tu programa y el programa de la audiencia. Agradable nuevamente estar aquí con ustedes, y el fin de semana estuvo bastante relajado y compartiendo y divirtiéndonos con los triunfos de la Selección Colombia. Qué bueno, interesante que haya venido ya descansadito, y bien despejadito, para que el tema que vamos a tocar hoy es sobre el contrato laboral. Entonces, entrando en materia, doctor, ¿qué es el contrato laboral? Bueno, mira, en la vida en comunidad, todo está basado en relaciones. Esas relaciones normalmente implican un acuerdo de voluntades. Desde el momento en que tú te subes a un servicio de transporte, ahí hay un acuerdo de voluntades. Desde el momento en que tú vas a un restaurante, ahí hay un acuerdo de voluntades. Entonces fíjate que el contrato laboral que tú te refieres también es un acuerdo de voluntades, pero a diferencia de los otros acuerdos de voluntades, se refiere a algo muy específico y muy especial. ¿Y qué tiene de importancia este tipo de contrato? Digamos que las relaciones laborales son la esencia sobre la cual se ha construido la sociedad moderna, porque son las relaciones entre el ser humano y su modo o el modelo de producción que impera en un momento determinado. A partir de allí, de esa relación, es donde surge la necesidad de regular esas relaciones entre un sector o una parte que normalmente la ley identifica como un patrono, y la otra parte que es el trabajador. Entonces, dicho de otra manera y de una forma muy sencilla, el contrato laboral es el acuerdo de voluntades a partir del cual se regulan y se establecen las relaciones que han de regular el trabajo entre una persona en condición de trabajador y otra persona en su condición de patrón. Pero no solamente es ese acuerdo de voluntades, requiere la existencia de unos elementos que identifican y que hacen que ese contrato sea específico y que efectivamente exista, porque pueden existir otras formas también de trabajo, pero que no necesariamente conllevan a la existencia de un contrato laboral. Pero déjame decirle, doctor Sadi, que ahí, creo yo, existen los contratos en papel firmados y el contrato verbal. ¿Cuál de los dos es más efectivo? ¿Los dos son efectivos o simplemente el que es de palabra, que no se firma en ningún papel, se lo puede llevar el viento? No. Mira, aquí en relación con tu pregunta, es importante esa diferenciación en cuanto a la prueba de la existencia del contrato. No quiere decir que el verbal no exista y que el escrito sí exista porque está la prueba. Vale igual al escrito. Es exactamente igual, tiene la misma connotación y tiene los mismos efectos y las mismas implicaciones frente a la ley. Lo que pasa es que en el momento de acreditar o de probar la existencia de un contrato laboral de manera escrita, pues es sencillo.
en cuanto que la persona interesada aporta un documento y ahí está la prueba de que el contrato existe. Mientras que cuando está el contrato verbal, hay que sacar ese concepto, ese acuerdo de voluntades que no está escrito, hay que probarlo. Y entonces, ¿cómo se prueba? Entonces ya hay dos técnicas normales que se manejan desde el punto de vista jurídico y judicial a través de los despachos judiciales. Pero, entonces fíjate que desde tu punto de vista de la pregunta, es exactamente equivalente, e igualmente importante, e igualmente válido, tanto el contrato que está verbal como el contrato que está escrito. Pero donde yo quería llevar con tu pregunta es en relación con los elementos que integran ese acuerdo de voluntades. Porque fíjate que cuando arrancamos con nuestra charla, hablamos de acuerdo de voluntades. Entonces hablamos del acuerdo de voluntad cuando yo tomo un servicio público. Hay un acuerdo de voluntades. Cuando yo voy a un establecimiento de comercio y compro un producto, cualquiera que él sea, hay un acuerdo de voluntades. Pero ¿qué tiene esos acuerdos de voluntades que lo diferencien con relación con el contrato laboral? Y son exactamente 3 elementos. La existencia de esos 3 elementos es lo que determina que se configure o que exista legalmente el contrato de trabajo. Un primer elemento es que exista una prestación de servicio. Es decir, donde una persona, que para este caso debe ser el trabajador, se compromete a hacer determinada labor para su patrono. Eso es lo que se conoce como la prestación del servicio. Y es una prestación de servicio de carácter personal. Yo voy a una empresa y aquí en la región del Ariari voy a una plantación, voy a una finca y me comprometo ¿a qué? A hacer una labor, cualquiera. Llámese recolector, cosechador, tractorista, almacenista. Estoy cumpliendo una labor. ¿Y quién la está cumpliendo? Yo. No le está cumpliendo nadie en mi nombre, sino soy yo. Es decir, hay una prestación de servicio de carácter personal. El primer elemento. Segundo elemento, que haya lo que se conoce desde el punto de vista jurídico, una subordinación. ¿Y la subordinación qué es la subordinación? Ahí hay que verlo y entenderlo como la facultad que tiene mi jefe o mi patrón de darme instrucciones, darme órdenes, exigirme horarios. Esos elementos es lo que configuran el segundo elemento del contrato de trabajo, que es la subordinación. Y es apenas elemental. Si yo tengo un trabajo, pero nadie me exige horario, nadie me exige un resultado, nadie me llama la atención, pues habrá cualquier cosa, menos una relación laboral. Claro. ¿Cierto? Entonces, esos elementos de la facultad de que el jefe me diga, señor, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó tarde? O señor, ¿por qué se va a ir ya si su jornada no ha terminado? ¿Cierto? O mira, esto está mal hecho, mejorarlo acá. O el resultado esperado no es el que usted está brindando. Esos elementos es lo que se identifica como la subordinación, que es la facultad del patrono de exigirle a su trabajador un resultado. Que cumpla, doctor Sae, que cumpla con lo pactado dentro de ese contrato y a la firma del contrato. Sí, claro, y que acepte unas instrucciones. Y el tercer elemento que es el más importante, fíjate que ya vimos la prestación del servicio, el patrono, y ahora la parte importante desde el punto de vista del trabajador, que es su remuneración, que desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista de la relación laboral es lo que se identifica como el salario. Entonces fíjate que ya tenemos los 3 elementos. Primer elemento, la prestación personal de un servicio, una subordinación y un tercer elemento que es el pago de un salario. ¿Por qué concepto? Por ese servicio que yo he prestado. Y ahí, de la existencia de ese contrato, de esos elementos, configura una relación laboral que trae implicaciones desde el punto de vista
social, político y económico, tanto para el empresario o patrono como para el trabajador. Porque cada uno en esa relación, como en toda relación en un Estado social de derecho, implica derechos y obligaciones, tanto a cargo del patrono como a cargo del trabajador. ¿Sí? Entonces ya tenemos claro de que existiendo esos tres elementos puede decirse que hay un contrato laboral. Y fíjate que aquí, retomando tu otra pregunta, es indistinto de que ese contrato esté en escrito o esté de manera verbal. ¿Todo contrato debe ir a notaría para que se cumpla, doctor Sadi Martín? No, mira, fíjate que, por ejemplo, en lo que estamos hablando del contrato laboral, un contrato verbal, ¿tú cómo lo vas a llevar a una notaría? ¿Cierto? En principio lo que hace un notario es dar fe de que la persona que firma un documento es quien dice ser y que existe, ¿cierto? Pero el principio general, y hay normas generales de derecho, que es la buena fe de las partes. Es decir, uno hace un contrato con el propósito claro de cumplirlo. Si una persona suscribe o elabora o acepta un contrato y su intención es no cumplirlo, la pregunta es ¿para qué lo hace? ¿Cierto? Entonces, lo que pasa es que ya en la sociedad moderna, debido a cambios de ciertos valores que han habido en la sociedad, pues ya la gente acude mucho a la notaría, pero para dar fe de que eso que está allí contenido en ese documento es efectivamente lo que yo acordé. Sin embargo, eso es un modelo más de prueba, pero evidentemente es un compromiso moral de la persona que suscribe un contrato. Y por la creencia de que si no es notariado, seguramente no le van a dar el cumplimiento debido. Muchas personas aquí en Colombia dudan, inclusive, firmo, pero ¿qué? ¿Hay que notariarlo? Es donde ellos como que toman esa confianza, ¿no? Pero pues si usted lo dice que no necesariamente y que es de buena fe que se debe trabajar, obviamente entonces dejémoslo de la buena fe. Es eso. Ahora, volvemos al problema que se ha planteado inicialmente. El problema es probar efectivamente la existencia de eso. Porque la ley prevé otros mecanismos para suplir la presencia o la autenticación notarial de la que estamos hablando. Uno de esos es, por ejemplo, cuando se suscribe un contrato y por X o Y razón no se acude a un notario o a alguien que dé fe de que precisamente las personas que están interviniendo son las que se comprometieron. Entonces, en esas circunstancias, pues la ley prevé que mediante la firma de 2 testigos se está dando plena prueba de que ese documento o lo que se dice allí es conducente y por tanto lo que se dice allí es oponible a ti que firmas una parte y a mí que firme la otra parte. Pero retomando el tema al aspecto laboral, entonces un aspecto importante es que ya establecida esa relación laboral, existen derechos y obligaciones a cargo de cada una de las partes. ¿Listo? Bueno, hablemos ahora entonces del contrato verbal. Mucha gente, por sencillo que sea la empresa, el trabajo, no acuden a hacer un contrato por escrito. Bueno, lo contrato a trabajar, pero pues obviamente iniciemos cumpliendo la palabra. Mira, el problema muchas ¿Qué pasa si no se cumple? Mira, nuestra sociedad, y no solamente en la región del Ararí, sino en un amplio sector de nuestro territorio nacional, las relaciones laborales son así como tú las planteas. Son muy casuales, donde simplemente, mire, yo necesito trabajar, sí, venga, trabaje acá. Y personas que duran, ¿cuánto tiempo? 1, 2, 3, toda la vida, trabajando para la misma persona. ¿Y cómo llegó allí? No, un día yo dije que necesitaba trabajar y me dijeron, venga, empiece a hacer eso, y desde entonces llevo trabajando ahí. Doctor Sadi, vamos a un corte de comerciales y regresamos, porque el tema está muy bueno. Doctor Sadi Martín Pérez,
continuemos con el tema del contrato verbal. Interesante porque es lo que generalmente se usa aquí en Colombia de gran parte de los trabajadores colombianos. Y no precisamente tiene que ser una empresa grandísima para contratar con uno de estos contratos que siempre van en papel. Las empresas menores son las que contratan generalmente de manera verbal. Entonces, vamos adelante con el tema. Mira, Luzma, esa pregunta nos da el margen más bien como para sugerirle a la población y a nuestro grueso de grupo humano de trabajadores, es que en lo posible, y ojalá en un 100%, eviten un poco la informalidad de esas relaciones laborales. ¿Por qué razón? Y hay que verlo, por ejemplo, desde el punto de vista del empleado, del trabajador. El trabajador, por el hecho de ser trabajador, tiene unos derechos. Pero veámoslo, antes de meternos en esa parte de los derechos, miremoslo un poco de ciertas prerrogativas que él debe tener en cuenta, que si no lo hace, que si no tiene un contrato debidamente sustentado, no lo va a tener. Por ejemplo, su afiliación a un régimen de seguridad social. Un trabajador, por ley, debe estar afiliado a una ARL, que es una administradora de riesgos laborales, a un régimen de seguridad, a un régimen de salud y a un régimen pensional. Pero esas entidades necesariamente exigen que esa relación laboral esté fincada, esté sustentada, esté documentada. Y entonces, ¿qué sucede? Que si hay una relación laboral un tanto difusa, que no está debidamente documentada, pues esa persona está en un grave riesgo. Y te pongo un ejemplo. Haz de cuenta un trabajador de una finca X aquí en Los Llanos, que entró a trabajar, a hacer una labor en apariencia sencilla. Está trabajando, pero está así, de una manera verbal, no está afiliado al régimen de seguridad social. Y de pronto, bajando un bulto de abono o subiendo un bulto de arroz, tiene un accidente. Y un accidente que puede ser grave. De trabajo. Pues puede ser grave, que puede ser grave. He conocido casos donde de pronto personas se lesionan la columna por un accidente de este estilo. Y entonces, ¿qué sucede? Ese señor, pues inmediatamente lo cogen, sí, listo, le brindan sus servicios asistenciales de manera inmediata, los primeros auxilios, y los llevan al hospital. Pero la pregunta es, ¿qué pasa a los 8, 10, 15 días cuando esta persona ya sale del hospital y queda con una lesión? ¿Quién le responde? ¿El patrono? ¿Y cuánto le genera eso al patrono? Generalmente es el patrono. Claro, pero es que ese riesgo lo asumió cuando lo contrató y no lo afilió al régimen. Porque si él hubiese hecho lo básico, lo normal, que es contratarlo y afiliarlo al régimen de seguridad social, es la ARL la que va a asumir ese costo. Y el patrono no tendría ningún inconveniente. Pero por la cultura de hacer las cosas de pronto de manera sencilla, sin documentación, sin documentar, sin sustentar, se corre ese riesgo. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el problema que encontramos con personas que tienen graves lesiones y que no tienen un respaldo patrimonial para ese efecto. Y te lo pongo más simple. No nos imaginémonos el señor que está en su finca. Imaginémonos la persona que está en el casco urbano y se desplaza a una finca donde va a prestar sus servicios y tiene un accidente en su moto. E igual no está respaldado. Entonces, si no tiene seguridad social. Una cosa es una situación muy difícil. Porque cuando las lesiones son sencillas, vaya y venga, simplemente un raspón y no pasa nada. Pero cuando la lesión es grave, que tú y de pronto la audiencia conoce casos particulares, fíjate, ¿quién les va a responder? ¿Y cómo van a subsidiar? ¿Y cómo van a mantener un nivel de vida? Porque es que a partir de allí viene otra circunstancia, que es que de ese hecho
se puede derivar lo que es una pérdida de capacidad laboral que puede generar el reconocimiento y pago de una pensión por invalidez. ¿Y qué es esa pérdida de pensión por invalidez? Ni más ni menos que la pérdida de una capacidad laboral. Entonces, las personas, tanto el patrono como el trabajador, deben tener claro ese hecho, porque se están exponiendo y se exponen bastante. Mientras las cosas no suceden, digamos que todo es como muy tranquilo, muy normal, pero que llegue a ocurrir algo, la gente debe tener claro eso. Entonces la invitación formal es a que si bien es cierto ese contrato verbal es plenamente válido a la luz de la ley, a la luz de la reclamación, por seguridad para el estamento del patrono, para el estamento del trabajador, lo normal es que hagan ese ejercicio y háganlo correctamente. El patrono asume menos riesgos, el empleado está cubierto y puede tener un régimen de seguridad social. Que no se te olvide que en materia de salud, por ejemplo, el empleado puede tener cubierto a su núcleo familiar, sus padres, su esposa, sus hijos. Es decir, él como empleado le está dando una cobertura en salud a su familia. Entonces fíjate que, aun cuando la ley prevé eso, lo aconsejable es de pronto, en la medida de lo posible, no acudir a esa figura, porque se está desechando y se está dejando de lado unos beneficios y unos seguros en favor tanto del empleado como del empleador. Lo más seguro es que siempre que pensemos en darle la oportunidad laboral a una persona, sea de manera así casera, doméstica, es mejor siempre tener en cuenta que esa persona puede sufrir un accidente de trabajo y si no tiene la seguridad social, obviamente va a ser un gran pleito para ese empleador. Así se tenga la buena voluntad de dar empleo, de dar trabajo, pero también tiene unos riesgos, que son los que el doctor Sadi precisamente viene planteando para que no caigamos en esas situaciones. Fíjate nomás en ese tema que tú planteas. Hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, las empleadas del servicio, que son parte y eje fundamental en el desarrollo de la familia colombiana, tenían un trato discriminatorio. Tan discriminatorio era ese trato que para estas personas había un régimen que le reconocían casi que la mitad de lo que normalmente se le reconocía a cualquier trabajador. Y hoy en día, y estamos hablando de lo que va corrido en los últimos 2 años, ha habido un cambio legislativo de tal magnitud que ya hoy en día esta misma persona, cumpliendo la misma labor, está equiparada en su trabajo y en su remuneración y en sus beneficios laborales a cualquier trabajador, sin esa discriminación que era bastante odiosa y que existía en contra de ellos. Sí, definitivamente van a ganar, o están ganando ya, si ya se están cumpliendo, ¿cierto? El ganarse el salario mínimo de nuestro país. Y también tener todos los derechos a que una empresa debe estar dando el tratamiento, porque definitivamente, además de que es un trabajo bien pesado y un poco no como muy bien visto, hay que tener por lo menos una buena paga. No, eso desde el punto de vista sociológico, alguna vez alguien identificaba ese trabajo como un trabajo oculto, un trabajo escondido. ¿Por qué? Porque nadie lo veía, a pesar de que todo el mundo sabía. Por ejemplo, imagínate el trabajo que hace una madre con sus hijos. Es un trabajo, es un desgaste cuidarlos, tenerlos, pero ¿quién se lo reconoce? Muchas veces ni siquiera los hijos. Ahora, ¿qué se diría del esposo en esas condiciones? Sería mucho más complicado. Entonces, en el caso de las muchachas, de las empleadas del servicio, que tienen esa labor, que cumplen y colaboran en el quehacer de la casa, pues es un trabajo igualmente que ver la casa limpia, arreglada, pero nadie se detiene a decir, oiga, esa señora que está allá, o esa persona fue la que hizo este trabajo, y como tal debe ser remunerada, y debe ser remunerada en unas condiciones de equidad. Vale la pena de pronto pensar en temas que anteriormente vinimos tocando, como por ejemplo esa remuneración, que en los casos cuando se separan la pareja, y que eso es lo que finalmente se cobra, ¿no? Ella a él, el trabajo de la casa. Muchas veces en esos temas de separación se ve eso. Bueno,
llevando un poco a colación, ¿no? Sí, es que de alguna manera el concepto que hablábamos en alguna ocasión sobre la sociedad conyugal, sí tiene que ver con eso, porque es que mientras el marido sale de pronto a conseguir el ingreso que le ha permitido tener un patrimonio, ¿cierto? La casa, el carro, la finca, el avión, el yate, el helicóptero, todo lo que quiera, ¿cierto? Gracias a qué? A que hay una esposa, una mujer al lado de él, que sin ir a cumplir las mismas labores, se dedicó a tenerle un hogar para que él llegara a pernoctar y un cuidado que le prodigaba a él y a toda la familia. Entonces, en ese hecho es donde está el reconocimiento de su participación en la sociedad conyugal, del esfuerzo y de los bienes que obtuvo este señor. Es parte de la lógica. Viéndolo de esa manera es también como un contrato, pero allá como... Claro, es que el matrimonio se define eso, como sí, un contrato. Un contrato. Como un contrato. Adicional a lo que hablábamos de la afiliación del trabajador al régimen de seguridad social, existen ya algunos derechos que son inherentes a la condición de los trabajadores y que tienen que ver con su remuneración. Entonces, el principio general es que una persona o un trabajador tiene una obligación de trabajar máximo una jornada de 40 horas semanales. Lo cual quiere decir que si hay un trabajo adicional, ese trabajo adicional debe ser remunerado y eso genera un mayor costo. Eso pues ha sido objeto de discusión, pero es indudable. El que trabaja más, gana más. El que trabaja menos, gana menos. Es un principio de equidad. Entonces, ¿esto para qué? Para que las personas, tanto el patrón o el empleador, tengan claro cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus obligaciones en el desarrollo de ese contrato laboral. Porque es que en estas relaciones laborales es como las relaciones de noviazgo. Tú sabes que mientras la pareja esté en novio, todo es divino, todo es hetero, todo es perfecto. Color de rosa. ¿Cierto? Sí. Pero ya cuando se trasciende a otro escenario es donde ya surgen las falencias. Entonces, una relación laboral, mientras esté en ejecución, digamos que como que hay cierta permisividad y no hay problema. Pero cuando, por X o Y razón, esa relación laboral se termina, surgen los problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Es que mire que yo trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ya estamos diciendo, está trabajando 12 horas diarias. Y que yo trabajaba todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos. Fíjate cómo ese hecho va aumentando. ¿Por qué? Porque es que ese salario es un factor que cumple una labor de multiplicación de otras cargas laborales generadas como consecuencia de eso. A eso es que se le llaman las horas extras. Ese es el trabajo extra o trabajo suplementario. Suplementario. Exactamente. Y que tienen incidencia dentro de la remuneración de otras cargas que se generan por ese hecho. Por ejemplo, está el caso de que una persona tiene, un trabajador tiene derecho a lo que es el auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía, ni más ni menos, es como una disposición legal que le permite al trabajador tener un ahorro hacia futuro para cuando él no tenga trabajo. Entonces, por esa razón, ese auxilio de cesantía del que mencionamos, no es que el patrono le diga a su empleado, tome su auxilio de cesantía. La ley establece que ese trabajador esté afiliado a un fondo de pensiones y el patrono le gire cada año el correspondiente auxilio de cesantías. Al fondo de pensiones. Al fondo de pensiones a órdenes del trabajador. Interesante ese punto, doctor Saadi. Vamos a un corte de comerciales y regresamos a tocar ese tema porque de verdad que sí vale la pena tratarlo.
continuando, doctor Sadi Martín Pérez, hablando hoy del tema del contrato laboral y que ya hemos avanzado en esto, pues vamos a tocar la parte de las cesantías. ¿Cómo se ganan esas cesantías y cómo van a esos fondos? Eso no es gratis por la empresa, cuando le dicen a uno, estás ahorrando para tu vivienda o estás ahorrando para X o Y. Eso no es, eso sale de nuestro mismo trabajo. Claro, es que mira, lo que tocábamos anteriormente es, digamos, la filosofía o la razón de ser. Todo esto obedece a una política de sostenibilidad de la economía. Entonces, dentro de ese concepto de política de estabilidad, está el concepto del auxilio de cesantía, que es el derecho que tiene el trabajador a que su patrono le pague un mes de salario por cada año de servicio. Ese es el principio general del auxilio de cesantía. Pero ¿cuál es la idea? Ese concepto de cesantía viene de la palabra cesante. Entonces es como un ahorro que tiene ese trabajador para cuando llegue a quedar cesante, ¿cierto? El tema que está ahora de moda, el gobierno está diciéndole a los trabajadores, si usted queda sin trabajo, tiene 6 meses de apoyo por X entidad. Pero ese ya es un auxilio de desempleo que corresponde ya a que otro, muchos lo confunden con otro manejo político, claro, económico del Estado. Pero ese es un auxilio de desempleo, que eso es otra historia. Lo que estamos tocando aquí es el auxilio de cesantía, que sí, evidentemente, esa construcción de ese fondo, el trabajador es partícipe de eso, porque parte de ese dinero que ingresa allá, él ha contribuido a participarlo, a formarlo, a integrarlo. Y el patrono no le entrega ese dinero cada año. El patrono lo que hace es girarlo y entregarlo a órdenes del fondo de pensiones. Normalmente, ¿qué sucede? Que el trabajador, pues, en una situación difícil, pues que lamentablemente es nuestra realidad nacional, ese dinero normalmente la ley le dice, usted puede disponer de esos recursos, uno, cuando quede sin trabajo, o para que compre o mejore su vivienda. Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? Espera que le consignen el dinero allí, en el fondo, y después hace los trámites ante ese fondo para justificar y soportar que le hagan entrega de ese dinero. ¿Y cómo lo hace? Normalmente pues hace un contrato de obra para efectos de que voy a mejorar mi casa, voy a mejorar o voy a comprar. No sé en el fondo y en la realidad y en la práctica si a alguna entidad o alguien le hace seguimiento a que efectivamente ese dinero sea usado para lo que dice que va a ser usado. Eso es otra historia. Pero entonces fíjate cómo ese auxilio de cesantía es un derecho que tiene el trabajador y que hoy en día pues es un negocio privado que a partir de la ley 100 le fue otorgado a los llamados fondos de pensiones, que son los que recogen todo el dinero de todos los trabajadores del país y lo manejan en sus fondos, para que a partir de allí, de ese manejo financiero, uno, paguen las prestaciones sociales, paguen las cesantías, el auxilio de cesantía, y eventualmente, llegado el caso, pague lo que es la pensión de jubilación, que es otro derecho al que tienen los trabajadores cumplido previo agotamiento de ciertos requisitos. Y que como van las cosas, seguramente ya no se van a jubilar en este país. Doctor Sadi Martín Pérez. Retomando un poco el tema del contrato laboral y hablando precisamente de los contratos verbales, mucha gente no me cumplió, me voy, no me está pagando puntual, me está recortando sin que hayamos acordado y me voy y voy y lo demando a la oficina de trabajo. Ay, ¿qué está haciendo la persona? Bueno, mira, como lo hemos dicho y de manera literal, Colombia es un Estado social de derecho. Es decir, todas las actividades que se ejercen en el territorio están reguladas y normalmente
esa regulación está a cargo de las entidades de control. En el caso particular de las relaciones laborales, el órgano rector de esas relaciones laborales entre trabajadores y empresarios está a cargo del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. Pero una cosa es el ministerio como entidad máxima y otra cosa es traer el ministerio o esa capacidad de control y de ejecución del ministerio ya a la realidad. ¿Y eso cómo se ejecuta? A través de los inspectores de trabajo. Lo que tú identificas como la oficina de trabajo no es ni más ni menos que un inspector del trabajo. El inspector de trabajo es un funcionario que pertenece a la rama ejecutiva del poder público y que tiene una función especial y específica en relación con las relaciones obrero-patronales. Y entonces es allí, ante este funcionario, a donde una persona, trabajador o empresario, puede y debe acudir en procura de la defensa de sus derechos si los considera que le están siendo conculcados, si los considera que le están siendo desconocidos, para que mediante la intervención de este funcionario se le busque una salida a ese tema. Si ya agotada la instancia, agotado ese periodo allí ante el inspector del trabajo, no se logra ningún arreglo o la intermediación no se cumple con la labor o el objetivo propuesto, ya necesariamente, mirando el caso particular, hay que acudir ante los señores jueces de la República, que son los que entran a dirimir y a decidir la solución de los conflictos. Quiere decir que la cosa se complica. Pasa de ser un acto sencillo a algo que ya tiene que ver con la justicia directamente. Exactamente. Y puede ser algo muy sencillo. Vuelvo y te explico. Porque no hay acuerdo en las partes. Tan sencillo como por lo que tocamos el acuerdo de la informalidad, tan sencillo como que yo contraté un empleado que llevaba 2 meses y tuvo un accidente de trabajo. Y este señor no estaba afiliado, no lo tenía yo afiliado al régimen laboral. Entonces, ¿quién va a solucionar? Porque es que una cosa, vuelvo y digo, una cosa es una lesión de que se le raspó un dedo o tuvo una luxación, pero hay lesiones de lesiones. Y esas lesiones pueden ser más o menos costosas y graves para quien las sufra. Dependiendo de donde sufra la lesión. Claro, es evidente, es evidente. Entonces, en esas circunstancias, el llamado es a que evitar ese principio, o lo que aquí hemos denominado, esa idea de informalidad en esas relaciones laborales. Lo que quiere decir que es mejor que hagamos las cosas siempre por escrito. Siempre por escrito, porque a veces estos contratos verbales, como son verbales, todo se lo lleva al viento, ¿cierto? Y hay personas que realmente no los cumplen. No los cumplen. No, es que mira, hay casos donde hay personas que han durado, por decirte algo, 5, 6, 7 años al servicio de alguien, un patrono X. Pero durante ese tiempo, ese patrono o las relaciones estuvieron bien, volvemos a la historia del noviazgo, no pasó nada. Pero ya esa persona le llegó, por decir algo, la edad de pensionarse. Pero sucede que cuando se va a pensionar le dicen, mire, aquí hay un periodo de su vida que usted no cotizó. Oiga, fue justo el periodo que yo trabajé con fulano de tal. Y entonces, ¿qué hacemos? Es que por eso no me están reconociendo la pensión. Entonces, fíjate cómo algo que puede suceder hoy, cómo te revierte y te devuelve a 10 o 15 años atrás, que fue cuando ocurrió la informalidad. Entonces, si alguien es de manera previsivo, consciente de esa realidad, pues hay que evitarlo. Y hacer las cosas como son no cuesta más trabajo de lo que es evitarse un problema por no hacer las cosas como deben ser. Y sobre todo en materia de responsabilidad y en materia de respaldo en caso de este tipo de accidentes. Nadie está exento. Nadie está exento. Los contratos laborales, doctor Sáiz, se aplican o se consideran siempre en personas mayores de edad. En algunos casos hemos podido, pues, como ser testigos de contratos o de una labor que viene ejecutando un menor de edad. Pues resulta que a veces los padres de esos menores de edad
le quieren reclamar más a la empresa. Pues saliéndonos ya un poquito del tema formal, como es el contrato por escrito, el contrato verbal, pero ha sucedido el caso, menores de edad que necesitan trabajar, los contratan en una empresa, quizás por ayudarles, por sus padres, la necesidad, pero resulta que a veces la situación toma otro rumbo. Mira, en esta la experiencia me ha indicado lo siguiente. Primero, en el caso particular del menor de edad, el principio general es que un menor de edad no debe trabajar. Ese menor de edad debe estar en la escuela, estudiando, formándose. Allá es donde debe estar ese menor. Entonces, bajo ninguna circunstancia ese menor debe estar trabajando. Hay ciertas circunstancias que la ley permite que ese menor trabaje, pero con una condición, y es que ese menor esté autorizado, no por sus padres, sino por el Ministerio del Trabajo. Lo que se llama permiso. Exactamente. Del Ministerio de Trabajo. Exactamente. Y que ese trabajo que va a realizar ese menor, primero, no sea equivalente o equiparable a un trabajo que están desarrollando ya personas adultas o mayores de edad, sino tiene que ser unas condiciones de un horario diferente, de tal manera que, si bien puede ese joven contribuir a la ayuda y al sostenimiento suyo o de su familia, también le permitan acudir a su formación intelectual, es decir, le permita también formarse y no deje de lado el concepto de estudio. Y que el trabajo que le asignen sea de acuerdo a su capacidad, por edad y por, ¿qué más sería? No, edad, desarrollo físico, capacidad intelectual, desarrollo, sí, todo. Sí, es decir, no se le puede pedir nada diferente a su condición de niño. Que ya de por sí el hecho de que está trabajando se le está desconociendo su condición de menor. Cuando esto no sucede, del permiso del Ministerio de Trabajo, ¿qué sucede cuando se está llevando una idea errada por facilitarle al joven o por querer ser caritativo, darle trabajo? Es que mira, cuando se hacen ese tipo de, entre comillas, favores, se están asumiendo riesgos. ¿Por qué razón? Porque es que evidentemente ese menor está trabajando. Una cosa es que alguien le diga, venga, muchacho, colabóreme a mí con esto y yo le doy $1 para la gaseosa. Digamos que es algo eventual, algo transitorio. Pero ya cuando esa labor es cotidiana, permanente, no se satisface con que le dé para la gaseosa a ese muchacho. Ese muchacho debe ser remunerado. Y remunerado en condiciones de equidad. Al adulto. Claro, porque si no, es el riesgo que asumió la persona que lo contrató y lo vinculó. Y eso sucede con mucha frecuencia, por ejemplo, particularmente aquí en la región. Por ejemplo, aquí es muy usual contratar al encargado. Pero ¿qué sucede? El encargado llega con su esposa, sus hijos, y en fin, llega con su núcleo familiar. Pero ¿qué sucede? Que el encargado es, digámoslo, el jefe de la familia, el padre, y por tanto el remunerado es él. Pero sucede que en las labores termina vinculado. Entonces la señora, que hoy hay trabajadores, entonces la señora le dice simplemente póngase la capota de la cocina y ayude a hacer el almuerzo para 20 o 50 trabajadores que tenemos. Sí, pero es que yo técnicamente ella no es trabajadora. El trabajador soy yo, que soy el encargado. Lo contratan a él. Sí, claro. Y entonces, ¿a cuento de que termina la señora trabajando? Si la contrata, si ella acepta trabajar, pues debe ser remunerado. Pero ¿qué sucede? Que no pasa. Y lo que es, entonces, el muchacho volantoncito que tiene 15, 16, 17 años, también le ponen oficio. ¿Ah? Pero ¿qué sucede? El remunerado es el padre, no es él. Y mañana le dicen al encargado, váyase. Y ahí surge el problema. Surge el problema. Porque, oye, entonces el trabajo de mi hijo, el trabajo de mi esposa, y sí, mi trabajo me lo reconocieron, me lo pagaron. Y entonces, pero es que yo vivía allá y sucede que le encargaron a él. Entonces, lo demás no fue acordado. Claro. Entonces no hay pago. Pues sí, pero eso es algo ilógico, porque sí hubo trabajo
Y el principio es que si hay un trabajo, debe haber una remuneración. Y entonces casos se han visto donde, obviamente, no hay un acuerdo porque es que el encargado, yo ya le pagué al encargado, yo no contraté a la señora, pero es que la señora trabajó. Y si alguien se pone a hacer cuentas, sí, la señora trabajó porque es que, imagínate, el trabajo más elemental, un trabajo de cocina, ¿cierto? Que no porque sea elemental no quiere decir que no sea remunerado y no sea trabajo. ¿No? Y entonces, o que le pagan a medias y no le pagan realmente lo justo, tantos obreros, la cocina es bastante tediosa, pero no recibe la paga. Claro. Suficiente. ¿Y qué me dices tú del muchacho? Ah, bueno, sí. Entonces, en ese orden de ideas, entonces, esa persona, conforme lo hemos dicho, legalmente está facultada para ir ante el señor inspector del trabajo a pedir el amparo de sus derechos. Si no llega a una solución o no hay una solución adecuada, la ley le permite, vaya ante un juez y reclame sus derechos. ¿Qué hace el inspector? El inspector se encarga de hacer la liquidación. No, obviamente. la función, técnicamente se conoce que el inspector hace parte de algo que se denomina como la policía administrativa, es decir, ellos ejecutan la ley, tanto que pueden imponer sanciones por el incumplimiento de los deberes. Pero ya cuando hay una diferencia en que si hay contrato, que viene la discusión, si hay contrato o no hay contrato, pues ya es un asunto que no lo puede decidir el juez, no lo puede decidir el inspector. Entonces, ¿quién lo tiene que decir? Un juez. Entonces la señora o el joven van ante un juez para decir, pasó esto. Contrataron a mi esposo encargado y terminé yo trabajando. O mi hijo terminó trabajando. Y por lo tanto debe ser remunerado. Obviamente. Y si se acredita una prestación de servicio, una subordinación y un pago, pues hay un contrato de trabajo, pague. Y entre más demora, más intereses. Bueno, no solamente intereses, lo que pasa es que desde el punto de vista laboral, cuando no hay ese reconocimiento de pago, puede generarse algo que se conoce como la indemnización moratoria, que en palabras llanas equivale a un día de salario por cada día de retraso en el pago de lo que se debe. Y que eventualmente es un termómetro bastante costoso. Esto se va ganando mientras sigue el curso. Es lo que se va generando como consecuencia del incumplimiento del no pago y que eventualmente puede ser reconocido por el juez. Y que ya en ese orden de ideas, mediante la decisión de un juez, pues ese es exigible. Y hay que pagar. Y eso se exige ¿cómo? Por las vías normales. El acreedor, que ya en este caso es el patrono con la sentencia, podrá embargar, podrá rematar. A ese punto quería llegar, porque a veces el desconocimiento, si no se paga, ¿cómo termina este pleito? Si el empleador no paga mediante el proceso de ejecutoria en el juzgado, si no tiene cómo pagar porque se subió la deuda, ¿en qué termina esto? ¿Va a la cárcel? ¿Cómo le pagan? ¿Le embargan? Las obligaciones desde el punto de vista laboral o civil no dan lugar a sanciones de tipo penal, pero eso permite a que ese trabajador ejecute puede ser que acuda a las vías de embargo, secuestro y remate de bienes, y su producto lo aplica al pago de su deuda que le fue reconocida por el juez. Bueno, y entonces queda la experiencia para no volver a caer en esa improvisación y más bien hacer un contrato por escrito, bien hecho, dando cumplimiento, y si ya en última es verbal, pues cumplir también honestamente. Yo creo que esta charla nos ha dado pie porque quedaron muchos temas sobre el tintero. Obvio, doctor Sadi, es un tema bastante extenso en el cual nuestros televidentes deben estar pensando, yo quisiera preguntar esto, pero bueno, ahí están los números telefónicos en la pantalla, pueden llamar al doctor Sadi cuando ustedes lo crean conveniente y lo ameriten. Así que por hoy, doctor Sadi, despidámonos del programa porque definitivamente el tiempo se nos terminó y esperamos el próximo. Bueno, Luzma, gracias, muy amable. Claro, será grato volver a verte. A todos nuestros televidentes, definitivamente muchísimas gracias por el acompañamiento y bueno, muy agradecido a todos ustedes por permitirnos entrar de casa. Recuerden que estamos en el programa Abogado en Casa.
Abogado en Casa. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.